a Delfina la palabra que vamos a tener. Delfina, acá te tenemos en nuestro interactivo y desde ya muchas gracias por hablar con nosotros acerca de este tema. 40 años y un trabajo importante que han realizado como para tener concretamente el dato de cuáles son esos avances. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Alejandro. No, por favor, por favor. Bueno, empecemos, Delfina, porque la verdad que es muy interesante este trabajo. Es un avance de la mujer en democracia, mujeres y democracia, 40 años de progreso. Evidentemente hemos progresado, Delfina, pero ¿en qué? Sí, exactamente. Bueno, desde ELA quisimos hacer esta línea de tiempo, ¿no? Que recorre los últimos 40 años de democracia, justamente con la intención de poder visibilizar y poner en valor que durante estos 40 años hemos recorrido un largo camino en materia de derechos de las mujeres y de las diversidades y poder entender un poco cómo han sido todas esas luchas, esas conquistas y poder justamente mirar que efectivamente nuestra sociedad cambió gracias a muchos de esos derechos que logramos conquistar, que lo pelearon en muchos casos el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, pero que le han cambiado la cara, ¿no?, a toda nuestra sociedad. Han sido beneficios y han hecho de nuestra sociedad en su conjunto una sociedad más justa, un poco más equitativa. Nos falta todavía mucho por recorrer, pero esta línea de tiempo recopilamos más de 80 hitos a lo largo de las décadas, con lo cual uno puede ver un avance concreto en la vida de las mujeres y de las diversidades. Vos sabés que hace un ratito tengo mi compañero Sebastián, es muy joven con respecto a mí. Mis papás se separaron, se divorciaron, porque me parece que tiene mucho que ver con estos avances, ¿no? Mis papás se separaron en el 81. Tiempo después pudieron llegar a su divorcio, pero en el 81 mi mamá recuerdo que tuvo que ir a un juez a hablar con mi papá para ver si le permitían quedarse con los chicos, porque mi papá trabajaba mucho, había una complicación X. Tuvo que pedir permiso. Exacto. Era la famosa patria potestad. Uno de estos avances es ese, Delfina. Totalmente. En el 85 se logra la patria potestad compartida y en el 87 el divorcio vincular, que son estos dos leyes muy importantes que se logran de derechos civiles, ¿no?, de igualdad en condiciones de los derechos civiles para mujeres y varones, que hoy nos parecen obvios, evidentes. Seguramente alguien mucho más joven puede decir cómo era la vida sin que te pudieras divorciar o que la madre tenga el mismo derecho sobre los hijos y sobre los bienes de los hijos que los padres. Pero en realidad, justo, ¿no? Uno dice, bueno, hace 40 años eso no era una posibilidad y justo esos dos hitos que vos mencionás fueron de los primeros debates que tuvo nuestra sociedad post-recuperación democrática, que puso sobre la mesa los derechos de las mujeres, ¿no? Empiezan a visibilizarse, más allá de que, como vos bien decís, el divorcio, digo, lo pelearon muchas mujeres, pero es un derecho que tenemos todas las personas y que mejoró las condiciones de igualdad también, de qué pasaba con esas mujeres que, por ejemplo, se separaban, pero no podían hacerlo formalmente y después no podían volver a casarse. ¿Qué pasaba con los bienes? ¿Qué pasaba con los hijos? Porque en ese momento la patria potestad era exclusiva de los varones, entonces había muchas mujeres que quedaban muy desprotegidas frente a una separación o a una posible separación. Además, pensemos que era un momento donde todavía no teníamos un ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, entonces había muchas mujeres que quizás no se podían separar porque ni estaban dadas las condiciones legales ni tampoco económicas, ¿no?, para que pudieran hacerlo. Así que desde ahí hasta hoy hemos recorrido un largo camino. Sí, Delfina, vos sabés que es poco profesional cuando uno entrevista a alguien hablar de yo, pero vuelvo con un ejemplo personal y acá vamos a pasar a otro tema. Me tocó vivir un año, casi un año entero, perdón, en Panamá. Un país pequeño, insular, etcétera, pero vi la diferencia que había con respecto al trato de las minorías, al trato de la mujer. Me sorprendió mucho y te soy sincero, una de las cosas que sentí fue orgullo, de decir, no lo hice yo, lo hizo mi sociedad, pero estamos un poco más avanzados que otros países. Esto también es un logro, Delfina. No es solamente festejar la tercera copa, hemos tenido avances que no somos conscientes de cuánto nos fuimos hacia adelante. Totalmente, y de hecho Argentina muchas veces ha sido pionera en avances, tanto en la región como en el mundo. Es decir, hay muchos países que ven a Argentina como un país de avance de derechos que es ejemplo
repito, no solo de Latinoamérica, sino también a veces del mundo, ¿no? Hay países de Europa que dicen, nosotros no tenemos una ley como la de ustedes, por ejemplo, de identidad de género. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Pero si nos vamos antes en el tiempo, pensar en normativas como la de cupo femenino en el Congreso, es decir, del 91, en ese momento fuimos el primer país en Latinoamérica en tener una legislación de ese tipo y en avanzar en una acción afirmativa para tener más mujeres debatiendo en el Congreso, y pasamos de tener un 5% casi de mujeres en el Congreso a tener después niveles del 30 y mayores a nivel nacional y en las legislaciones provinciales, y después 11 países de América Latina, más tarde que nosotros, logran tener leyes de ese tipo. Es un ejemplo para otros países. Con lo cual, esto que vos decís es cierto, en muchos sentidos hemos sido pioneros, pioneras, y eso es algo que hay que enorgullecerse, y por eso también la idea de la línea era hacer ese ejercicio de memoria histórica, decir, mirá todo lo que hemos logrado y poder defender eso que logramos y poder también tener como una convicción y una fuerza mayor también para los desafíos que se vienen, porque se han abierto nuevos debates que también ponen en cuestión algunas de estas conquistas, y es importante ver cuánto costó lograrlo y también cómo le ha cambiado la vida a muchas personas, ¿no? Porque esos derechos, en definitiva, nos hicieron una sociedad más equitativa y más justa, pero además le han cambiado la vida a las personas. Vos decías esto del divorcio. Bueno, mi mamá también fue una de las, ella se divorció en el 88, ¿no? Ella me dijo, bueno, hacía Claro. mucho que estaba el divorcio como posibilidad. Eso fue para ella un hito en su vida, y así quizás uno puede ir recorriendo su vida propia, como vos haces con la tuya, de millones de personas que les ha cambiado la vida alguno de estos hitos, ¿no? No siempre son todos, pero en definitiva nos tocan la vida como sociedad. Estamos charlando con Delfina Schenone Sierra. Delfina, me gustaría que vayamos un poco más concretamente al trabajo que ustedes publicaron. Yo estaba viendo en la página, es muy fácil, feminismo en democracia, pero no se va solamente hacia el feminismo, sino a todo un trabajo conjunto que tiene que ver con avances que van más allá del feminismo, que atañe a toda una sociedad, incluso gente que por ahí no cree, no está representada, y de pronto te llovió un derecho que vos no sabías que tenías. Totalmente. De hecho, es parte del objetivo de la línea del tiempo que hicimos, que es poder justamente visualizar y poner en valor que esos derechos que a veces lo conquista un cierto sector de la sociedad, ¿no? Podemos decir, hay muchos de estos derechos que los impulsó el movimiento de mujeres, que los impulsó el movimiento feminista, pero que la conquista, el derecho en sí, es un derecho para toda la sociedad, ¿no? Que no ha sido solo un derecho que afecta a un sector minoritario, sino que nos cambia como sociedad. Entonces, esto también tiene el sentido de poder entender que cuando avanzamos, cuando discutimos este tipo de derechos, este tipo de leyes, los estamos discutiendo para toda la sociedad, no solo para un segmento en particular que solamente va a disfrutar de ese derecho. Porque el hecho de tener una sociedad más libre, más equitativa, más justa, con menos discriminación, con menos violencia, lo disfrutamos todas, todos. Entonces, en definitiva, no hay que verlo como algo separado, ¿no? Como de una agenda principal y una agenda secundaria, sino que esto es parte nodal de nuestra democracia. Y Sí. también poder mostrar que esos derechos de las mujeres, justamente una sociedad para nosotras verdaderamente democrática es una democracia plural, ¿no? Que alberga a la pluralidad de voces, y por eso es importante que estemos las mujeres y las diversidades discutiendo leyes en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en los sindicatos, en las empresas. Digo, por eso también tiene que ver el espíritu, es, bueno, que haya pluralidad de voces en una democracia. Eso creo que sí se ha fortalecido. Delfina, y lo último que te voy a preguntar puede parecer medio por ahí hasta violento, muy frontal, pero algo que le falta todavía a nuestra sociedad es precisamente un ajuste de tuerca y entender bien de la mejor manera la palabra, el concepto y la pelea del feminismo, porque hay muchos sectores que por ahí lo entienden mal o toman, por ejemplo, cierta parte del feminismo que no es la más sensata por ahí, y se pierde todo el otro universo que sí está luchando por algo que vale la pena. Totalmente, totalmente. Por eso es verdad que ahora se están poniendo de vuelta en cuestión y en debate algunas ideas fundamentales, pero justamente hoy discutíamos en mi equipo de trabajo, en la organización,
que para ser feminista lo que tenemos que creer y la convicción que hay que tener es que tenemos que tener igualdad de oportunidades, que tenemos los mismos derechos, que hay que eliminar la discriminación que exista y reconocerla. Entonces, reconocer que hay discriminaciones o podemos tener distintos obstáculos o que no tenemos la misma igualdad de condiciones y que es deseable que eso suceda, y reconocer los derechos, por ejemplo, de las mujeres, eso ya es tener un enfoque feminista. No es simplemente ni una visión sectaria, ni una visión separatista, ni con ánimos de, a veces, no sé, como se ha pensado antes, ¿no? De revanchismo contra un sector. Al contrario, lo que buscamos, por ejemplo, nosotras desde nuestra organización, que somos una organización feminista, es la igualdad de oportunidades y es tener una sociedad con menos violencia, con menos discriminación y con acceso a derechos para todas las personas, que nos incluya, digamos, pero eso es para todas las personas. Yo tenía 12 años cuando Raúl Alfonsín salió electo y recuerdo las boletas todavía, Delfina, porque fui muy curioso de chico. No había una sola mujer, pero ni por asomo en las boletas. No quería decir que las mujeres estuvieran prohibidas, pero era lo natural, entre comillas, hace 40 años. Y hemos avanzado mucho y se nota. Y te queremos agradecer mucho. Sí, perdón. Sí, perdón. No, que fue eso también, las leyes estas que hemos logrado han permitido que después eso pase a ser algo quizás más naturalizado. Es decir, así como hace 40 años había muy pocas mujeres debatiendo en el Congreso y hoy tenemos casi el 50 y el 50, 40 y pico y 50, bueno, eso fue gracias a una normativa, pero después ya nos parece lo más natural y lo más normal que las mujeres estén ahí discutiendo leyes. Bueno, por eso es importante defender esas leyes, ¿no? Porque nos van transformando y acompañando un cambio cultural. Así que... Bien, por eso. Hace 60 años Mafalda aparecía con una tirita como hasta graciosa, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres presidentas? Bueno, y terminaba con un final. Hoy sí tenemos mujeres presidentas. La Argentina ya ha tenido 2. Si contamos, 3 gobiernos. Delfina, te queremos agradecer mucho este repaso. Recordamos que la página es Feminismo en Democracia. Es un interesante trabajo. Son 40 años recopilados. Imagino las horas sentados ahí chequeando datos para por fin tener este recopilatorio de lo que hemos avanzado en 40 años. Y te agradecemos mucho la nota que hemos tenido. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la difusión, ¿eh? Un gusto. No, por favor, para eso estamos, Delfina. Un abrazo grande. Hasta luego, chau, chau. Delfina Schenone Sienra, ella es responsable del área de políticas del equipo